Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y aquí nos encontramos con Ángel Fernández y Dominico Leonel, donde vamos a estar abordando varios temas impresionantes que ya desde la historia, desde hace miles o millones de años, estamos hablando de que de que nos hemos encontrado con cosas a veces extraordinarias en el mundo y que son de verdad impresionantes. Bueno, quiero darle la bienvenida a Ángel Fernández. ¿Cómo estás, Ángel Fernández? Bien, bien, todo bien. Bueno, está bien. ¿De dónde eres tú? Soy del norte de México, pero me crié por muchos años en la capital y llevo 20 años en el sureste, o sea que, digo de planta, ¿no? Ya de vivir en el sureste. Ok. ¿Sí? Bueno, está bien, Ángel. Bueno, y aquí también le vamos a dar la bienvenida a Dominico Leonel. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, José Luis, muy emocionado, muy feliz de estar aquí con ustedes por primera vez en el canal eh, y de poder compartir ideas, cosas interesantes y novedades eh, aquí. Adelante. Bueno, la verdad este es un tema fascinante. A mí me gusta realmente esto que de lo que vamos a estar hablando, porque a mí me impresionó mucho esta información. Que de verdad a mí, yo pensé que los gigantes nada más había la historia de ellos, a lo mejor en la Patagonia o en el Polo Norte, en la Antártida, o en un lugar donde a veces estaban muy alejados de aquí de este país, de México. Jamás creí que esto pudiera haber estado o se estuviera dando o fueran aquí en México realmente esta información impresionante que, que nos estás, bueno, creo que aquí yo puse malas la información aquí en el dato que pusimos del en vivo, voy a tener que cambiarlo. Pero bueno, ya lo dejamos así y ya después lo cambiamos cuando haga la edición de este material. Bueno, a ver, Ángel Fernández, tú estuviste hace mucho tiempo en contacto en donde se encontraron estos, poquito lo vamos a corregir aquí en los datos que puse yo del video. Esto fue en Campeche, precisamente ¿Sí? fue en Campeche donde se dio ¿qué edad tenías tú cuando sucedió eso, de esos descubrimientos o lo que pasó en aquel entonces? A ver, coméntanos. Más o menos yo creo que andaba sobre de unos 12, de 12 a 14 años de ¿Cuál es la edad. edad que tenías? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Ah, ok. Sí, más o menos tendría de 12 a 14 años, pues ya tiene sus años. Lo trascendental de esto es que después, o sea, lo que yo vi en esa ocasión fue lo que me obligó de una u otra forma a investigar más en todos los temas que te ocultan, que no te dicen o que de una u otra forma pues han manipulado la realidad, ¿sí? Y digamos, este fue el parteaguas. En esa época, pues tú sabes que no existía la tecnología como tal. No era de que todos trajéramos una cámara, para tomar en el momento, ¿no? Como ahora, esa imagen de la cámara yo creo que habrá sido ya, no sé, como por los 90s o en el 2000 cuando veías a todos los japoneses, tomando fotos por todos lados, ¿no? Pero antes de eso, pues, o sea, una cámara te tenía que durar, 24 fotos te tenían que durar, 8 o 10 días de vacaciones, ¿no? En aquella época. ¿Sí te acuerdas, no? Y, Sí, y si exactamente, salía, las fotos que las sacabas tú por medio de unos rollitos de El eso, rollo. eso, el famoso rollo. ¿eh? Entonces, pues imagínate, ¿no? Y si salían movidas, pues ya ni modo, o sea, en realidad no sabías ni cómo salían, ¿no? O sea, Bueno, y también tenías que tener algo de dinerito para tener una cámara, para comprar el rollo y para desarrollar el rollo después.
Sí, sí, todo eso. Sí, o sea, pues no existían los elementos en aquel entonces, ¿no? Pero sí, pues o sea, unos extranjeros en aquel entonces, unos ingleses, llegaron a una propiedad de mi papá en lo que en aquel entonces se llamaba Opelche en Campeche, ¿sí? Ahora esa parte se llama Calakmul, Campeche. En Calakmul. Bueno, actualmente es Calakmul, ¿sí? Ok. Entonces, ya ves que ahora pues ya tiene mucho renombre por esta serie de cosas, ¿no? De Calakmul. Pero aquí lo intrigante es de que las personas iban específicamente buscando determinado tipo de montículo, ¿ok? Eran montículos que estaban bajo el dosel de la selva, o sea, era imposible que lo vieras desde alguna parte y ellos ya de antemano tenían la ubicación de esos montículos. Yo he visto otros montículos, se han sacado de otros montículos y haz de cuenta que no se volvió a sacar nada por el estilo, pero específicamente desde que fueron con la primera ocasión, sacaron o sea, pidieron permiso para escarbar el montículo. Contrataron gente que inclusive era gente que le trabajaba a mi papá. Todavía hay algunos que creo que están vivos todavía, ¿no? A pesar de los años, ¿sí? De esa época que trabajaron. Y te digo, pues yo estaba muy chico. Cuando todo esto sucedió, pues todos teníamos la idea de que los mayas eran chiquitos, que tenían de baja estatura. Y dices, bueno, pues vamos a sacar un maya, una cosa así. Yo por curiosidad, porque pues como quiera que sea, pues de chavo ves un esqueleto de algo que en aquel entonces andaba, el primero que sacaron era de 280, o sea, eso sí los medí, tenía 280 de largo, pero aquí haz de cuenta que tuvieron o sea, en lo que cuando lo escarbas con brocha, o sea, le vas quitando. Descubrieron casi la totalidad del esqueleto. Y no, pues vamos a comer esto y el otro. Solo en la ida a comer, no sé por qué motivo, no sé si a lo mejor la antigüedad o el hecho de que tenía muchos años, o sea, el calcio en la zona. Cuando regresamos, ya solo quedaba la silueta del calcio marcado, o sea, se había desintegrado totalmente el esqueleto, ya no quedaba nada. Estos cuates pues se daban de topes, ¿no? De que porque no lo habían protegido y que todo un show. Tardaron como 8 días más y a los 8 días trajeron una nueva ubicación. Ahí se sacó otro esqueleto, igual. Para esto, pues, haz de cuenta, eran mínimo unos 6 días de excavación. No creas que era nada más de llegar y ya no, es por etapas, ¿me entiendes? E inclusive, son rocas grandes, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llegas a la gravilla, ¿no? Y eso es lo que se remueve ya con la brocha, ¿sí? Y pues total, se saca el segundo. Este segundo que sacaron medía 3,20 metros, o sea, todavía era más grande. Luego le echaron una solución como tipo poliéster por encima. Hicieron como un block, o sea, a medio esqueleto se volteó y al voltearlo se le puso otra parte del mismo material como tipo plástico poliéster, una cosa así. El chiste es de que yo igual, pues yo pensaba en aquel entonces, pues, ¿cómo piensan sacar mole, ¿no? Del país? O sea, pues, ¿cómo vas a sacar algo así sin que, pues, imagínate. Y otra de las cosas que recuerdo de este hecho es que estos cuates dijeron ser, este, eh, arqueólogos de la Universidad de Edimburgo. Esto es en Escocia, ¿sí? Y cuando o sea, por la misma curiosidad, ¿no? De preguntarles, o sea, oye, pero pues no se supone que los mayas son pequeños. Me dice, no, es que estos no son los mayas. Le digo, y entonces, dice, ellos son los constructores reales, ¿no?
Le digo, pues a ver, explícame más cómo está, dice. Y me dijeron así, tal cual, me dicen. Lo que pasa es de que la historia no es como te la han contado. Es totalmente diferente, ¿no? Y te digo, esto fue en cierto modo, pues lo que me obligó o despertó en mí la necesidad de conocer, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ya después con el internet y ese tipo de cosas, pues más o menos ya vas más enfocado y te vas dando cuenta de todo lo demás, ¿no? Y así fue como sucedió. Ok, pero tú decías que ellos eran arqueólogos de Edimburgo, Bueno, eso dijeron. eso dijeron. Sí. Pero cómo es que ellos lograron localizar las zonas que era donde estaban los objetos? Porque en una excavación fue donde dices que como que se desintegró el esqueleto y luego Sí. después, ¿cómo es que después, 8 días después, ellos regresan y dicen, ahora vamos a excavar allá y Ajá. ahí y ahí encuentran el otro esqueleto? ¿Cómo es que ellos sacaron esa información o Eso, desde dónde lo hicieron? precisamente eso es lo que yo me preguntaba desde aquel entonces. Decía, oye, pero ¿cómo saben ustedes? Porque nosotros les decíamos, no, mira, acá hay otro montículo así, ya saben, no, 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 eso no. ¿Sí me entiendes? Tenemos que ir a es este. Y sí, efectivamente en ese, pues es donde estaba el otro. Y donde nosotros los guiábamos, efectivamente no había nada. O sea, ¿cómo sabían dónde? Pues no sé, quizás quizás tenían hasta documentos, ¿me entiendes? O sea, que hablaban al respecto de esto. Y recuerda que en general, los españoles, los alemanes también se llevaron mucha documentación, ¿sí? De los mayas y de los aztecas y de todo mundo, ¿sí? Aquí el equipo esotérico alemán fue el que descubrió todas las zonas arqueológicas de México, ¿sí? Ah, Ok. acuérdate que el equipo esotérico alemán eran los nazis o los de la SS. Entonces, ellos llegaron en aquel entonces, hicieron un mapeo de toda la zona arqueológica de allá de... Encontraron todas, e inclusive encontraron zonas arqueológicas que ni los españoles encontraron. Haz de cuenta, como Monte Albán, los españoles la buscaron ahora sí que por décadas, porque sabían más o menos de la existencia, nunca la encontraron. Los alemanes sí. Y todo esto de los alemanes, pues si te fijas el rango de cuando descubrieron todas las zonas arqueológicas que están documentadas hasta la fecha, debe de haber sido del rango de 1930 al 33, 34, quizás hasta el 35, pero fue antes de la Segunda Guerra. O sea, terminando la primera y antes de la segunda. Ok, ¿ahorita qué edad tienes? 33 entrados en 34. 33. Estragaños este señor. Mira. Es regaños. Calcula que ha de ser más o menos como la historia que nos cuentan, que es un poco rara con las fechas, ¿verdad? Algo así. Bueno, entonces estamos hablando de que eso fue hace 20 años, más o menos. No, hace No. 50. Menos. Estamos O sea, hablando de 75, 74, 75. Y este hombre tenía 14 años, así que del 60, 61, estraga años, te digo. ¿Eh? por eso digo que tengo 30, entre 30 y 33, cabrón. Ahí ando fluctuando. Así es. Bueno, entonces más o menos eso fue, ¿qué época más o menos? Estamos hablando de eh, como en el 99, 98 por ahí, ¿sí? 74, 75. Sí, 74, 75. sí. Ponle para no errarle ahorita que estabas haciendo números y esto, yo creo que sí debe de haber sido como por el 75, Como una por cosa el así. 75, ok. Sí. Entonces fue como por el 75 donde llegaron estos arqueólogos de Escocia, de Edimburgo, y Sí. ellos fueron los que te daban exactamente el sitio a donde excavar.
de dónde excavar. Ah, para esto en esa época tampoco existían los satélites, por lo menos no como te los hacían ver, ¿sí me entiendes? Al igual que ahora, ¿no? Pero no había forma, ¿sí me entiendes? No existía la forma de que, o sea, tuvieras bajo el dosel de la selva y que además de bajo el dosel de la selva, sobre cada montículo. Para que te des una idea, esta zona de la que estamos hablando, de Calakmul específicamente, se calcula que hay más de 5,000 zonas arqueológicas, más de 5,000. Yo personalmente, pues he de conocer, no sé, a lo mejor unas 60. Ok. Y estoy hablando de las más grandes, pero según el INA, hay más de 5,000. O sea, inclusive ellos mismos dicen que no tienen recursos para la recuperación de todo lo que hay ahí. Ahorita con la excavación bueno, no excavación, la línea que está talando el Tren Maya, están sacando cantidad de zonas arqueológicas que aparentemente igual eran desconocidas, ya de tipo 4, tipo 3. O sea, pues, estamos hablando ya de ciudades, no de pequeños asentamientos, ¿me entiendes? O sea, eran ciudades. Toda esa zona, yo creo que se calcula bueno, que en la antigüedad tenía más habitantes de los que tiene hoy. Así definitivamente. Ahora, tú decías que eran los constructores originales. Sí, ¿Quiénes son esos constructores originales? ¿Te dijeron ellos? no, ¿No? no, pues haz de cuenta que lo que me decían, no creas que era así, que lo soltaran nada más así, no, era porque estaba yo duro y duro y duro hasta que soltaban algo. ¿Sí me entiendes? Y como chamaco, pues estaba yo, pregunte y pregunte, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, yo me acuerdo de cuando veías el cráneo de los gigantes, ¿no? La parte de la mandíbula, que la tenía así abierta, tenían muelas dobles, o sea, de doble de ancho. ¿Sí me entiendes? O sea, doble molar. O sea, tenían o sea, molares aquí y más adentro tenían otra línea de molares. Sí, sí, o sea, se cuenta de los colmillos hacia atrás, tenían una doble hilera de dientes. O sea, doble hilera de Sí. dientes. Bueno, no de dientes, de muelas, o sea, de los colmillos hacia atrás. Sus Eran dientes eran, dientes más grandes que sí, parecían dobles. De ajá. hecho, No, hay fotos de dientes similares en otras partes del mundo y que corresponden a la descripción de Ángel. Muy bien. ¿tú qué piensas que han sido estos constructores, Domenico? Bueno, Los, yo los- tengo que decir que primero vamos un poco atrás. Yo llego bueno, Ángel, nos conocemos desde hace varios años, pero nos habíamos perdido de vista. Luego nos encontramos otra vez porque causalidades del destino es mi vecino, se ha vuelto mi vecino, entonces vive frente a mi casa, a su casa en Chetumal, Quintana Roo. Así que el cuento que Ángel me ha transmitido era el cuento más largo, hoy ha hecho la historia un poco más corta. Y hay detalles interesantes en todo esto, también en el tema de los constructores. Eh, para empezar, como está mencionando Ángel, bueno, hay que imaginar la escena. Estamos todos trabajando ahí en el rancho y llegan unos tipos raros, así, de la nada, sin avisar. Y le dicen al papá, oye, somos de la Universidad de Edimburgo, ve tú a ver si era cierto. O sea, en aquel entonces no había forma de comprobar quién es y quién no es. Tampoco el INA estaba tan atento en las cosas. No sé siquiera si existía en el 75 el INA, ¿no? Tal vez sí, pero no desconozco. Y entonces le llega a esta gente, podemos excavar una tumba en tu propiedad. El papá en buena fe dice, pues sí, está bien.
Ahora, ese lugar, que es hoy el reserva de Calakmul, tengo entendido que está cerca de la ciudad de Xpujil, que está entre Chetumal y Escárcega. Es decir, es la mera frontera donde termina Quintana Roo y empieza Campeche. Y es donde empieza la reserva de Calakmul. La reserva de Calakmul es algo impresionante, impactante, tanto desde un punto de vista naturalístico, tanto desde un punto de vista arqueológico. Y me resulta, por fuentes ciertas y directas, que todavía hoy sigue excavación ilegal de cosas raras y se la llevan con helicópteros. Pero la reserva de Calakmul es inmensa y es imposible poder controlar todo eso. Me resulta que van con helicópteros, excavan y se llevan las cosas quién sabe dónde. Me resulta por fuentes ciertas. Porque como estamos acá, digo, en esa zona conocemos las cosas, ¿verdad? De nuestro territorio. Entonces, llega esta gente y al parecer ya sabían dónde ir a buscar una supuesta tumba en un lugar que no era visible desde el cielo. Porque los que conocen las selvas de acá, y esa zona todavía es casi virgen, pero en el 75 lo era, estamos hablando de árboles de 30 metros. No algo así, no es un pastizal. Árboles de 30 metros, cubren todo. Entonces, y árboles que han crecido sobre las ruinas. A mí, yo he tenido, viviendo acá, la fortuna realmente, para mí ha sido algo maravilloso de poder caminar en la jungla con gente del lugar, con machete, y subir y encontrar ruinas en la jungla. La ruina en la jungla, sabes que es una ruina porque está subiendo y alguien te dice que es una ruina. O sea, los árboles están como en las películas, agarrados a todas las piedras. Tiene razón Ángel, no hay forma de entender qué es esa cosa. La experiencia de la gente local sabe que son ruinas, pero viene esa gente de un lugar, quién sabe dónde, y saben dónde ir. Esto ya parece muy raro. Hoy sabemos que por investigaciones de otros lugares, que las tumbas de los gigantes tienen una forma específica, peculiar. Quiero pensar que era eso lo que guiaba a los investigadores, pues a los saqueadores o como los queramos llamar. Pero de todos modos, aún sabiendo que era una forma peculiar, especial, de todos modos tenían que buscarla en la selva. Pero esa gente va ahí y sabe dónde ir. Y luego le sucede ese accidente que eso me hace pensar que exactamente no eran realmente arqueólogos esa gente, porque yo tengo mi hermana que es arqueóloga prehistórica, bastante conocida. Los arqueólogos saben perfectamente que los huesos se pueden descomponer cuando se exponen a la luz. Es algo muy noto entre los arqueólogos. Ahí los agarró nuevecitos a esos tipos. Entonces, probablemente, quién sabe qué eran realmente. Si fueran de la Universidad de Edimburgo y fueran arqueólogos realmente, pues eso lo deberían haber sabido, ¿verdad? No los agarraría tan verdes en la cosa. El chiste pero es que, bueno, imaginemos 1975. Hoy Xpujil es un pueblo relativamente pequeño, ya ligeramente más moderno. Imaginemos hace 40 y tantos años cómo era. No sé siquiera si hubiera teléfono ahí o qué, ¿no? Sí, no existía. Exactamente. Entonces, esa gente se encuentra con ese problema y me contaba Ángel, porque a mí yo he tenido la dicha de escuchar el cuento largo, no solo, he tenido también la dicha de ser acompañado por Ángel a esas áreas, no exactamente en ese lugar, pero esas áreas. Es un maravilloso guía turístico, Ángel, aunque no se dedique a eso.
entre amigos, ¿no? y, y entonces parece que esa gente, bueno, uno de ellos o alguno de ellos se van a Chetumal, que es la ciudad más ciudad cerca. Hoy Chetumal es una ciudad de 350.000 habitantes. En aquel entonces sí era importante, pero no creo que tuviera más de 10, 12.000 habitantes, pero sí tenía conexiones. Y entonces parece ser que el tipo que vino a Chetumal, después de unos días, Ángel 18 días, regresó ahí con el encargo de buscar otra tumba, pero esa tumba no estaba en la propiedad del papá de Ángel, estaba en la propiedad adyacente, tengo entendido, ¿no? Sí, con otro propietario. Exacto, entonces, como ya conocían al papá de Ángel, piden favor que lo acompañe con el otro propietario y los convence de buscar otra tumba. Y ahí misma historia, saben dónde ir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque además, tampoco podemos decir que tenían gente que se iba a buscar en la selva así de clandestinos, ¿no? O sea, los hubieran detectado, porque pues esa gente sí checa sus tierras, ¿no? Entonces no permiten que entre cualquiera. No se sabe. Pero la cosa es que sucedió esto. Y Ángel, muy curioso, como usaron los mismos trabajadores en el primer caso, en la primera tumba, contrataron a los trabajadores mismos del rancho, los mismos trabajadores los trasladaron a la otra propiedad y a hacer la otra excavación, pero ahí ya lograron sacar el supuesto esqueleto. ¿Qué Bueno, tiene de interesante este punto, este relato? Cuando Ángel me lo contó, yo me quedé un poco impactado, no incrédulo porque conozco a Ángel y sé que es una persona que habla con sinceridad. Pero también a mí me dio mucha curiosidad el tema y fui a investigar qué tanto hay en el resto del mundo. Y ahí vamos también a la pregunta que tú haces, José Luis, el tema de los orígenes, de los verdaderos constructores. Para poder acceder a ese tipo de conceptos, creo que es bastante necesario limpiarse un poco la cabeza de las creencias que nos han vendido, que nos han implantado, romper paradigmas y ser muy abiertos. Ahora, si logramos abrirnos, hay mucha información. Bueno, uno, en México no es el único lugar donde se han encontrado gigantes. Me resulta que se han encontrado también en la zona del silencio, en las 7 luminarias y en muchos lugares. La cosa curiosa es que en todos lados llega alguien y se lleva el esqueleto. ¿Por qué? Sepan. Pero llega alguien y se lo lleva. En muchas otras partes del mundo los hay, en los Andes se han encontrado, pero el lugar donde hay mayor concentración hoy conocida es en una isla muy importante del mar Mediterráneo. Esa isla pertenece a Italia, es la segunda isla más grande de Italia, que se llama Cerdeña. Para los que conocen un poco de geografía, está exactamente en el centro del mar Mediterráneo, entre Italia y España, Francia y Argelia. Está en el centro. Esa isla es una isla misteriosa, es una isla increíble, tiene tantas cosas raras y es una isla que ha sido objeto, y creo que también el tema de los gigantes, de documentales del mismo, ¿cómo se llama? Ese Graham, ¿cómo se llama? Graham, ese que, bueno, es otro investigador muy famoso americano,
no me acuerdo el apellido, que tiene una serie muy interesante en Netflix, no me acuerdo tampoco cómo se llama la serie, pero también ahí habla de gigantes y de esto. Y la cosa interesante que viéndolo de Cerdeña, situaciones parecidas en Malta, situaciones parecidas en la isla en el archipiélago de Malta, situaciones parecidas en Turquía, en Capadocia, situaciones parecidas en Göbekli Tepe, en Turquía. La historia hay que describirla porque esos restos son mucho, pero por mucho, más antiguos de la historia que nosotros conocemos. Estamos hablando mínimo de 12, 14 mil años. Todo eso. Pues estaríamos hablando de seres que son antidiluvianos. O sea, más Definitivamente antidiluviano, y por eso son los constructores de todo. Según ciertas investigaciones, y citando en este sentido al investigador italiano Luigi Muscas, que va a ser huésped en este canal, porque ya lo pude contactar, gracias al relato de Ángel, me puse a buscar a ese señor. Muy interesante lo que dice. Ahora platicaremos un poquito de la experiencia de Luigi Muscas, que ha escrito varios libros. Luigi Muscas identifica esa civilización, que de eso se tiene que hablar, como civilización de Atlantes. Por eso los constructores. Atlantes. Una vez que ya llega el diluvio, pues los sobrevivientes, no es que se murieron todos, los sobrevivientes buscan dónde ir y están en muchos lados, llevando parte de sus conocimientos. Por eso son los constructores. Pero eso es presente en todos lados. La cosa curiosa, hablando de Cerdeña, es que genéticamente se ha quedado el gigantismo hasta al menos unos 100 años. Es decir, el abuelo y el bisabuelo de Luigi Muscas, el abuelo medía 2,20 metros y el bisabuelo 2,5 metros. Entonces, él tiene en sus genes todavía eso. Al parecer, todavía en la cultura ancestral de Cerdeña, mencionan a los gigantes como nuestros antepasados. En las leyendas normales de la cultura local, las leyendas populares, hablan de gigantes, y resulta que todos los cuentos de Platón sobre Atlantis, tal cual, se han mantenido como leyendas en Cerdeña. Y hablando de eso, fíjate cuántas aristas estamos abriendo. Hablando de esto, hay gigantismo mencionado en la Biblia. Hay gigantismo mencionado, pues Goliat, sin ir tan lejos, ¿no? Hay gigantismo mencionado por Homero en la Odisea, Polifemo. ¿Se acuerdan la historia de Polifemo? Bueno, yo soy italiano, los que me conocen aquí en tu canal, creo que hay algunos pocos que probablemente me conozcan. Yo soy italiano, soy uno de los mexicanos que nació donde se le pegó las ganas, pero nací en Italia, ¿no? Tengo 16 años viviendo en este paraíso que es el Caribe mexicano. Pero en Italia hay muchas partes, muchos lugares que corresponden a los relatos de la Odisea. Buena parte de la Odisea de Ulises se desarrolla en las costas italianas. Una parte se desarrolla exactamente ahí donde voy. Te estaba mencionando que voy en unas semanas a Messina, donde se cruza la isla de Sicilia con la punta de la bota de Italia. Otro cerca de Roma, donde estaba la Maga Circe. Y otro es lo de Polifemo.
la historia de Polifemo se desarrolla exactamente en la isla de Cerdeña. Cosa curiosa es que en la isla de Cerdeña se han encontrado, se siguen encontrando en cualquier campo, pero todas las veces que los encuentran, los sacan. Hay muchas fotos y muchas cosas, pero desaparecen. Se siguen encontrando gigantes normales, exactamente como lo describe Ángel, con esos dientes tan peculiares. De hecho, Luigi Muscas tiene fotos de esos dientes, corresponden tal cual a la descripción de Ángel. Por eso, aparte de conocer a Ángel, pero y lo que puede haber sido el tiempo en olvidar lo que se puede olvidar de ese cuento, pero la descripción corresponde a otras investigaciones, corresponde bien. Entonces los molares o la doble hilera o los No es dientes. una doble hilera, son dientes que parecen dobles, son así de grandes, parecen dobles. Entonces, si uno los ve montados en la mandíbula, se ven como dobles, y al sacarlos se ve que es un único diente, pero es más, parecen 4 dientes en uno. Son interesantes. Pero Y entonces son las mismas características de los que han encontrado allá mismas características, nada más que en Cerdeña se han encontrado de diferentes tamaños, tanto en los tamaños que menciona Ángel, en tamaños más grandes, y con 2 ojos, con el cráneo, la cabeza igual a nosotros, y otros con un único ojo, como Polifemo. Es decir, había varias razas. Con un único ojo, imagínate. Eso O sea, hay que ser muy de mente abierta. La cabeza igual que nosotros, unos 2 ojos y otros nada más un solo ojo. Podemos decir igual que nosotros, no es exactamente igual que nosotros, porque por el tamaño es más maciza, ¿verdad? Más grosera, ¿No hay entre algunos que son comillas. más alargados de la cabeza? Que a veces los ven más Las peludas. fotos que yo he visto, hay algunos que son ligeramente alargados, ligeramente, no tanto como ese fenómeno de las cabezas larguísimas, pero sí son ligeramente alargados. He visto varias fotos. Yo pienso además ir a Cerdeña, si tengo chance quisiera ir a finales de mayo, exactamente a ver ese lugar que menciona Luigi Muscas, pero Luigi Muscas cuenta cosas increíbles que todavía suceden ahí. No es algo sencillo, hay cosas fuertes. Pero yo creo que en las zonas, bueno, regresando al tema de Ángel, para no desviarnos mucho, las tumbas de Cerdeña y de otras partes del mundo tienen una forma muy peculiar que debe tener algo que ver, porque se han hecho estudios con el sonido, porque son como paredes resonantes en forma de arco, como paredes resonantes. Es decir, imaginemos el dibujo de un útero con las trombas de Falopio. Esa forma literalmente así. Así son las tumbas. Creencia de los de Cerdeña es que es un útero, pero también esas paredes peculiares generan sonidos especiales. Parece ser que en varias partes del mundo sean así. Ahora, que sean así en zona maya, desconozco, habría que investigar, pero también hay que ver cómo es, porque en realidad cuando se hace una excavación de una tumba X en el dosel de la selva, con las raíces que se comen todo, ya se pierde la forma. Pero pues podría ser. Como ahí en Cerdeña, en las zonas donde hay gigantes, suceden fenómenos.
galácticos, si lo queremos llamar, no sé, no sabría cómo definirlo. Cosas probablemente de extraterrestres, cosas de las estrellas y cosas espirituales suceden. Yo creo, bueno, no creo, ya empiezo a tener la certeza de algo que no se puede decir acá, que también acá hay fenómenos que van más allá de lo que pueden ser nuestras certezas. ¿Verdad, Ángel? Sí. Sí, hay cosas que han sucedido últimamente que, pues, en esa A zona. ver, como qué cosas han sucedido por allá, Ángel. Pues ahora sí que eh, No, básicamente haz de no se puede decir mucho de esto, ¿no? sí, o sea, ahora sí que básicamente cosas que realmente que uno piensa que son increíbles, pero que pasan, ¿no? Mm. Mm. Este, Hablamos de cosas espirituales. Ya, lo dejamos ahí. Lo de Akira Sonamaya, resulta que en este momento no se puede platicar en público. Luego te lo comento privadamente. Ofrezco una disculpa a los que nos están siguiendo por dejarlos así colgados, pero les puedo contar algo que sucede ahí en Cerdeña, porque pues ya estoy buscando un poco más del tema, preparándome para poder recibir a Luigi Muscas aquí en el canal y ofrecerles su sabiduría. Eh, Aparte cosas espirituales, pero hay una ciudad que ellos llaman la ciudad perdida, que tiene mucha similitud con los cuentos famosos de Platón, mucha similitud. En esta ciudad siempre se han hecho ancestralmente rituales antiguos. Esos rituales fueron prohibidos en el 1956 por la autoridad italiana y por la iglesia. Entonces llegaban los soldados a caballo y golpeaban a la gente para dispersarla, pero esos rituales se han quedado en algunos que los seguían haciendo hasta hace algunos años, escondidos. Pero aparte de las cosas espirituales, suceden en esa ciudad todas las noches. Es decir, cualquiera que vaya puede asistir a este fenómeno. Las estrellas en el cielo se mueven, es decir, la Osa Mayor, todas se mueven, cambian de posición, las constelaciones cambian de posición, se intercambian. Luego las estrellas, una vez que han cambiado de posición, bajan a nivel de la persona en forma de orbs. Fíjense qué cosa loca. Cualquiera puede asistir a ese fenómeno. Hay fotos y videos. Bajan al nivel de las personas, hacen movimientos inteligentes. Pueden escoger una persona de los que están ahí y le dan vueltas, se mueven, suben, bajan, bolas así de luz. Y después de un tiempo regresan a su lugar en la constelación. Dice, son luminarios, son orbs, son espíritus. De acuerdo. Ahora, en otras partes de la isla, solo personas con facultades mediúmnicas o especiales, supongo, pueden ver ese fenómeno en otras partes de la isla. En esa ciudad, cualquiera, aún sin tener facultades, puede asistir todas las noches a ese fenómeno. Y no se habla de eso, pero está ahí. ¿Qué sería? No tengo idea, pero son fenómenos raros que suceden en este lugar. Sería muy interesante investigar también en Xpujil, en Calakmul, qué es lo que sucede en la noche. O sea, lo que sucede por allá de qué lado. Pues a ir allá sí, pues a lo mejor igual sería bueno hacer una investigación por allá, meternos igual a esa zona, ojalá también a lo mejor podamos hacer después una visita a donde Ángel, en aquel entonces, en el 75, encontraron esos huesos, o tú estuviste ayudando a que
a que excavaran. Ahora, tú que los viste así de frente, estuviste ahí con los, ¿qué es lo que más te sorprendió de esos esqueletos gigantes, Ángel? Todo, es que no creas que no vas a ver un hueso como los que tenemos nosotros. O sea, son huesos muy gruesos. O sea, en general, los huesos de las piernas son mucho más gruesos. Todo es más grueso. Y la cabeza es más grande, lógicamente, ¿me entiendes? O sea, este, mucho, haz de cuenta, yo creo que son hasta, o sea, haciendo memoria, es una especie son como tipo prógnata. O sea, la mandíbula de abajo es más grande que la de arriba. Y pues, o sea, en general, me imagino que este tipo en realidad deben de haber tenido una voz muy penetrante, ¿no? Así muy, o sea, el eco que producía desde la misma, o sea, ya sabes, o sea, la boca, los pulmones, todo esto, ¿no? La resonancia que le podía deber dar, precisamente lo grueso de los huesos, ¿no? Entonces, y es lo que te impresiona, que cuando empiezas a ver cosas pues que ya no cuadran con el esquema establecido, ¿no? Y te digo, pues eso en esa época me ayudó a despertar muchas otras cosas y mucha parte de mi vida le he dedicado a dedicar, o sea, a estudiar ese tipo de cosas, ¿no? Y de fenómenos. He visto muchas otras cosas después, o sea, ya de más grande y eso, pero pues eso ya corresponde a otro tema, ¿no? O a otros temas más bien, ¿sí? Esa es básicamente. Bueno, ¿tú alguna vez has tenido la forma de tener contacto allá en España o que hayas visto algo también igual de esqueletos así gigantes, Domenico? Hmm. Yo personalmente no he visto eso, no he visto. Te digo, si tengo chance de ir a Cerdeña, o sea, me voy a empapar bien de esto en el sentido personal. Mi primer acercamiento a este tema ha sido con Ángel. Hasta ese momento lo ignoraba. Eh, Ha sido como, no sé, una tormenta eléctrica en mi cabeza cuando Ángel me comentó eso. Quería decirle que estaba chiflado, pero sentía que no estaba chiflado, ¿verdad? Y porque lo conozco además. Y entonces fui a investigar y se me abrió todo un mundo nuevo, interesantísimo, en el cual hay que trabajar mucho, que se conecta también con los temas típicos de tu canal, José Luis, porque al parecer esta civilización venía en buena, o tenía relaciones con el cosmos, o venía del cosmos, y en esos sitios todavía aterrizan naves. O sea, O sea, eh, todavía ahorita. todavía. En todos esos sitios hay muchos avistamientos, no solo de naves, sino también de seres. Es decir, hay mucha conexión con el tema. No sabría decirte si extraterrestre o intraterrestre, pero algo sucede. ¿Eh? Sí. Entonces, es interesante, hay que seguirle trabajando. En buena parte también creo que podemos contribuir con investigación a nivel mental, con la hipnosis, con personas que han tenido ese tipo de contactos y no sé qué puede salir, la verdad. Lo único es que queramos o no, no conocemos la historia como realmente ha sido. Conocemos una historia manipulada y eso es muy evidente, por más que uno quiera de seguir las teorías de complot, es bastante evidente que está manipulada buena parte de la historia. El simple hecho, ¿por qué razón tienen que desaparecer todos esos vestigios?
Y no es cuento que existen, porque hay millones de personas en el mundo que los han visto, así que no puedes callar la boca a millones de personas. Pero desaparecen los vestigios. Algo hay detrás. Desconozco las razones, por qué, por cómo, ni me quiero meter en esto, pero hay que reescribir la historia. Pues fíjate, nada más yendo a Perú, en el Cusco de Perú, en todas las ruinas arqueológicas ahí, estamos hablando de piedras colosales de 500, 700, 900 toneladas y hasta más, y todas vienen cuadradas, acomodadas. Decía, pues, ¿cómo las movieron, no? Moldeadas es la palabra, no solo cuadradas y acomodadas, moldeadas, como si fueran plastilina. Sí, como si fueran plastilina. Y todas van, o sea, unas enormes, otras más chiquitas, cuadradas ahí, o sea, que todas van acomodándose de una forma de, ¿qué hicieron para mover tanta piedra? ¿O cómo fue que que hicieron la masa para ponerla ahí? O sea, se me hace impresionante eso, o sea, la verdad se me hace extraordinario. ¿Y de qué época? Porque la, las, la cronología que tenemos de la edad de muchos vestigios arqueológicos no corresponden a lo que realmente son, o sea, realmente a la época real. Y muchos estamos hablando de que son antidiluvianos, como por ejemplo lo que estamos hablando de allá de Campeche. O sea, son vestigios así como estamos hablando de más de estaríamos hablando que los vestigios de Campeche, estamos hablando de vestigios de hace 12,000, 15,000 años por los descubrimientos de estos gigantes. Estamos hablando de miles y miles de años ahí de historia. Y que dice que el ser humano ha llegado a las Américas hace 8,000 años, 10,000 años. Bueno, No, para mí son de la época de la Atlántida, o sea, de menos. Eso parece ser. Fíjate, yo estuve gozando eso que acabas de mencionar tú, José Luis, en septiembre en Cusco. Fuimos a Cusco y Machu Picchu, un sueño que tenía desde niño, y tuve la dicha de tener como guía turístico un investigador, un arqueólogo, no el clásico guía turístico que tiene ahí el paquete armado y te Todo armado, vende. todo así como cuadrado. Exactamente. No, ese era un investigador y además descendiente quechua, y pues él con datos a la mano, con lógica, cosa que no encontramos en muchas cosas arqueológicas, la lógica, ¿verdad? Porque es manipulada, pero con mucha lógica nos hacía entender exactamente lo que estás diciendo tú. Los vestigios inca de Perú son mucho más antiguos, mucho más antiguos. Igual son antediluvianos. No tiene nada que ver con la datación que le tienen hecho. Mucho más antiguos. Entonces, ¿por qué? Probablemente la iglesia, no sé. Sí, exactamente. Y luego también, cosa curiosa a mí que a mí también me sorprende, es de que como alrededor de Perú, en unas zonas así, de esa vez que yo fui a Perú, hay una zona muy boscosa, 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 boscosa. Y luego en una zona específica, todo desierto, desértico, desértico, desértico. Esas zonas solamente pueden quedar así desérticas por guerras nucleares. Que explotan naves ahí atómicas y arrasan con toda la vegetación, flora, fauna, y lo dejan así inservible por miles de años. Y ya hasta después que empiezan otra vez a salir alguna pequeña plantita por ahí. Lo mismo pasa en el desierto de allá del Sahara, en Egipto. Todos estos vestigios, qué curioso que hay El Gobi, sí, claro. arena por todo eso, siendo que hay unas culturas impresionantes ahí, y cómo es que se han quedado como en medio de la nada. Mira, cualquiera que vuele, yo he tenido esa
suerte y de estar al lado de la ventanilla, volando de San Antonio, Texas a Los Ángeles. Ahí cruzas todo el desierto. Si ves ese desierto desde arriba, se ve que ha sido moldeado por agua. Se ve claramente, claramente. Y yo creo que también si vas en Google Earth lo ves. Se ve como que ha fluido agua, pero cosas inmensas, ¿no? Ha sido modificado por algún cataclisma que movió agua. Y es exactamente lo que estás mencionando, algo fuerte que ha pasado, que de un día para otro se ha llevado todo. Y ahí se ve. Y hay investigaciones en mérito también. Pero relativamente a ese tema y lo de Perú que estás mencionando, el desierto de Nazca, los diseños del desierto de Nazca no pueden haberlo hecho personas del tamaño nuestro. O sea, oye, no son cosas que podemos haber hecho chaparritos pequeñitos como nosotros, ¿verdad? En la cueva de los Tallos, en Cuenca, en Ecuador, igual se han encontrado cosas así. Entonces, hay por todos lados, por todos lados. ¿Por qué desaparecen? Sí, exactamente. ¿Por qué desaparecen esos vestigios? Si ya sabemos nosotros, o sea, ya sabemos que, ahorita ya con eso me doy cuenta de que todo lo que son las ruinas arqueológicas allá en Campeche, no las están excavando porque no quieren que los arqueólogos lleguen a dar con otros descubrimientos que van a salir completamente fuera de la cronología arqueológica que, entre comillas, está dada al público en general. Así lo veo. Hablando de las ruinas mayas, vamos a ver la famosa tumba de Palenque, la piedra tumbal de Pacal. La piedra tumbal de Pacal, viéndola bien, parece un piloto de una nave espacial. Independientemente de la datación y de tantas cosas, lo que podemos ya haber entendido hoy, tengo razones para pensar eso, razones personales bastante certeras, que probablemente el inicio de esas civilizaciones viene de ese tipo de gente, de los constructores, como dijeron Ángel, esos tipos, que quién sabe quiénes eran. Pero esas civilizaciones que llamamos hoy precolombinas estaban en contacto todavía con ese tipo de seres que convivían y con seres de otros lados. Conozco una persona, te la había mencionado, José Luis, conozco una persona que es contactada y esa persona se ha encontrado físicamente con extraterrestres, tanto físicamente, tanto en el plano astral. En el plano astral la han conducido a las ruinas del Tajín, te mencionaba, donde esa persona se ve como una sacerdotisa, jovencita, en época antigua. En partes de la zona arqueológica que no han sido descubiertas, algunas fueron descubiertas después y correspondían exactamente al relato que me daba esa persona, y lo que se entiende es que esa sacerdotisa o los sacerdotes de aquel entonces tenían agenda de trabajo con ese tipo de seres, gente del cosmos o gente que estaba ahí aquí representando, que fueran altos o bajos, como chaparritos, quién sabe, pero tenían algo en común y trabajaban con ellos. Entonces, sí hay que reescribir todo. Pues sí, es impresionante lo que hemos estado comentando, y que Ángel haya tenido también esa fortuna de estar
en contacto con gigantes de 2.8 y 3.20 metros, 3.2 metros o 3.20 metros de largo. Es impresionante, o sea, que hayas visto las características del esqueleto de estos seres de gigantes y más gruesos en todos los aspectos, y a lo mejor a lo mejor estamos ante algunos nada más así. O sea, estamos hablando de qué tamaños, por ejemplo, han encontrado los de allá de Italia, más o menos, en tamaño. ¿Perdón? En Italia, Luigi Muscas tiene una historia personal muy peculiar. Ese señor que, bueno, debe tener más o menos la edad de Ángel, le calculo, come 34, años, 35 años más o menos. 34, 35 años. En la misma época exactamente, de niño, iba a pastear las ovejas, ¿no? Y un día, tenía él como 10 años, y un día empezó a llover y se fue a refugiar en una estructura que acababan de abrir. Era una tumba de gigantes que acababan de abrir, le habían quitado la piedra de adelante. Entonces se va ahí adentro y encuentra una momia de gigante que se reconocía piel y todo, momia. Y como en su familia decían que eran sus antepasados, él se sintió feliz. Mira, encontré la tumba de mi bisabuelo, ¿no? Entonces, con un amiguito, ahí se iban todos los días, durante 8, 10 meses, todos los días a jugar con la momia. Le jalaban el dedo para que se moviera el dedo, cuenta. Y lo medían todos los días porque no se lo creían. Era 4,20 metros y los dedos medían 22 centímetros. Todos los días medían esta momia. Inclusive se iban a dormir al lado de la momia. Él y su amiguito, 10, 12 años, ¿no? Hasta que un día llegaron las autoridades y se llevaron todo. Parece ser que había también inscripciones y cosas. O sea, tenían una escritura, códigos, etc. Entonces, del relato de Luigi Muscas, la momia que él ha medido era 4,20 metros, pero luego ha medido otros esqueletos y cosas, y hay entre los 2,5 metros, 2,80 metros, como menciona Ángel, hasta muchísimo más, hablamos de 8, 16 metros. De 8, 16 metros Sí. de largo. Hablamos de razas diferentes, me imagino. Entonces, y facciones diferentes, es decir, el gigante clásico más parecido a nosotros, como los que vio Ángel, obviamente por el mismo tamaño, las facciones, como menciona Ángel, son muy groseras, muy fuertes, ¿no? Pero por el tamaño, me imagino. Pero imagínate un ser tan gigante como puede ser. Y otros gigantes con un solo ojo, cíclopes, como Polifemo, y había de todo. Pero no es que sean cuentos, hay fotos, o sea, hay personas que los han fotografiado, pero no se puede divulgar mucho porque el mismo Luigi Muscas, cuando empezó a hablar de eso, tuvo muchos problemas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tuvo muchos problemas. Lo bloquearon tantas cosas. Lo detuvieron, le hicieron perder dinero, no le hicieron trabajar, tantas cosas, por estar divulgando eso. Pero hay mucha gente en la isla que se encuentra huesos así, barbechando el terreno, el campo, pues salen huesos. O sea, es lo más común. O sea, en Cerdeña, a cualquier campesino de por ahí, de gente que esté en el campo, puede llegar a tener Los algún conocen. hueso de un antepasado. Sí.
Así, a ese nivel están. No, pues es impresionante. Es impresionante. Y en los sitios donde están esas cosas se ven bajar naves, se ven aparecer seres, se ven las estrellas y... Oye. Pues qué interesante también todo lo que hemos estado platicando, lo de Cerdeña, de allá en Italia, también lo de acá de Campeche. Otra vez me puedes decir la ubicación de la zona, ¿cómo se llama? Calakmul. 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 Pues es impresionante, a mí se me hace extraordinario. ¿Por qué razón el, 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 el INAH no han terminado de hacer la excavación y descubrimiento de todas las zonas arqueológicas que están ahí? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, nunca acaba. No hay presupuesto para eso. El INAH hace cuenta que en realidad ni siquiera tiene presupuesto nacional. Tiene presupuesto de Francia, de la UNESCO, de otras fuentes para la reconstrucción de las zonas arqueológicas. O sea que si se quisieran poner a reconstruir todo, no hay presupuesto para todo eso. Y aparte de eso, o sea, el hecho de que lo reconstruyas, yo te apuesto que las principales propiedades por las que fue construido se van a perder. O sea, porque en realidad no sabes, o sea, cuál era la finalidad, o sea, más o menos tienen una idea, pero cuando reconstruyen tienen una idea de como si fueran pueblos prehispánicos, no pueblos tecnológicos, ¿sí? Y si te fijas, como lo comentabas, eran pueblos que quizás tenían una tecnología, o sea, muy distinta a la que tenemos, pero podían hasta moldear la roca. ¿Sí? O sea, entonces estamos hablando de otras tecnologías. Pero también hay que considerar cuál es la finalidad del INAH. Si observamos el operado del INAH, bueno, no puedo hablar mal yo del INAH, hacen un muy buen trabajo en lo que hacen. Yo conozco muchos arqueólogos del INAH que también tienen cuentos. He tenido algunos a terapia, ¿no? En hipnosis, tienen cuentos bastante chinos, ellos de las cosas arqueológicas. Pero si tú te fijas, el INAH es funcional a la industria turística, no al conocimiento en sí. No me resulta que hagan tanta investigación. Digo, a lo mejor cada uno de los arqueólogos sí, pero como obras principales del INAH las hacen donde debe haber un flujo turístico. ¿Por qué razón? No lo sé, pero es así. De hecho, hablando aquí de nuestra zona, desde hace mucho se está excavando una ciudad maya, Xcabal, cerca de Bacalar, pero porque viene el turismo. Viene el turismo. Tú conoces Chichén Itzá. Chichén Itzá ya es famoso en el mundo, porque Chichén Itzá fue importante en la tierra maya, en el Mayab se llama la tierra maya, la zona maya. No, porque era la ruina más interesante cerca de la zona turística que estaban haciendo, que era Cancún y Riviera Maya. Solo por eso. No porque Chichén Itzá sea espectacular. De hecho, si vamos a hablar de importancia política, probablemente, o sacerdotal, en el mundo maya, es exactamente Calakmul, ni Palenque, ni Chichén Itzá, ni Tikal, ni nada. Calakmul era la capital, la zona más importante en el Mayab, en la tierra maya. Es donde se encontraron los esqueletos. Exactamente. Exactamente. Calakmul hoy es una reserva de la biosfera, es la reserva más grande que tenemos en este país, el parque nacional más grande que hay en este país. Es enorme, la zona de Calakmul, están las ruinas
que hoy llamamos Calakmul. Para poder entrar te tienes que echar 70 kilómetros de camino feo, pero merece la pena. Pero aparte, la zona principal, que nos han dicho que esa era la capital, Calakmul, como dice Ángel, hay cantidades impresionantes de sitios de importancia mayor, tecnológica, no solo así de ruinas. Entonces había tecnología también. Por eso estamos hablando de que esto, estamos Yeah. hablando de época antidiluviana. O sea, estamos hablando o sea, no hay forma de que la gente, de que el INA o otros, no, pues el INA, pues es lo que se pueden hacer, los que pueden hacer ahorita, mover para que se puedan dar a conocer muchas cosas ahí, pero el problema, lo que yo veo es que hay mucho ocultamiento de información, ocultamiento de vestigios arqueológicos que están fuera de la cronología que para ellos les conviene que la gente no sepa, porque estamos hablando de que estos son vestigios de civilizaciones anteriores a las que se supone la historia de la humanidad nada más da como hecho de que 5,000, 6,000, 7 años, pero estamos hablando de 10,000, 15,000, 20,000, 100,000, 200,000, creo que todavía más para allá de 1,000,000 de años, todavía debe de haber más civilizaciones, para mí. Yo Es creo que que así lo siento. Yo también pienso así. fíjate que yo creo que está mal en general el contexto en el cual están inclusive las dataciones. No, o sea, no creo, o sea, no hay por ningún motivo, no hay forma de que puedas datar algo, como decías, de 1,000,000 de años, ¿sí me entiendes? O sea, ni de 100,000 años, no hay forma, ¿sí me entiendes? O sea, real, ¿no? Una cosa sencilla para corroborar lo que acabas de decir, Ángel. Ayer estaba viendo un documental, supongo era de los 80, de Jiménez del Oso, si no cualquiera, sobre la zona del silencio, donde también menciona tumba de gigantes y enseñan fotos de esqueletos. Jiménez del Oso, no Domenico Leone, Jiménez del Oso. Estamos hablando de algo muy, muy importante. Una cosa interesantísima para corroborar lo que estás diciendo tú, Ángel, es que en ese documental le enseñan un meteorito, una piedra así chiquita. Por la conformación geológica de ese meteorito tendría 130, 140 mil millones de años. Dice, bueno, ¿y qué? Pues se supone, según la teoría del Big Bang, que el universo que conocemos nosotros tiene 4.500.000 millones de años. No A sé. ver. Entonces, en la zona del silencio te encuentras un meteorito de 160 mil millones de años, cuando el universo tiene solo 4,5. Sí, o sea, Aquí en México dicen, ¿qué dedo que quieres que me chupe? ¿O qué? Sí. sí, o sea, yo más bien pienso, todas esas, si lo ves, esas dataciones son totalmente arbitrarias. Te pongo un ejemplo más simple, vamos a hacer las cosas más simples. Si ahorita, tú, por ejemplo, ¿sí? Yo te apuesto lo que quieras que tienes muchas cosas vividas desde que eras niño. Estamos hablando de, o sea, Menos 40, que tú, obviamente, porque yo soy mucho más o- joven que tú, yo soy niño, tú eres viejo. por eso no, Bueno. ¿cómo crees? Bueno, el chiste es de que en eso, en esa vivencia que has tenido, ¿sí? Recuerdas estas cosas. Si te fijas, o sea, aquí una de las máximas que siempre existió es que el conocimiento anteriormente se transmitía de los ancianos a los jóvenes. Así se transmitía el conocimiento. En la era en la que vivimos, o sea, ya por decirte, ya desde los años 50 del siglo pasado,
a los viejos se les limitó y se les relegó a los asilos porque eran inútiles y porque eran una serie de cosas. Así es. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que en realidad toda la población no tiene conocimiento de nada de lo anterior. O sea, tú ahorita, digamos, este tipo de tecnología, estas grabaciones, ¿sí? Ahorita están, y sí, tenemos la tecnología para leerlas y volverlas a ver en, no sé, 10 años, 20 años, pero es muy fácil destruir toda esta información y ya lo sabemos. La información más difícil de destruir es la piedra y sin embargo, sí, o sea, el conocimiento transmitido de generaciones ancestrales hacia la juventud. Esa era la forma de la transmisión más concreta, pero a fin de cuentas, por X o Z circunstancia, te digo, esto fue alrededor de los años 50 y empezó en Estados Unidos, donde a todos los viejos los empiezan a relegar, todo el conocimiento anterior se pierde y es muy fácil que tú no tengas conocimientos de nada, o sea, literal, y no estamos hablando de miles de años, estamos hablando de cientos de años, ¿sí? O sea, Decenas de años. decenas de años, pero vamos a ponerlo 100, o sea, si nos vamos ahorita, ¿sí? En esta época, yo te comento porque pues yo lo platicaba con mis abuelos. Mis abuelos eran del 1800 anteriores al 1800, ¿ok? Y me platicaban de las cosas que sucedían aquí en México, de los cambios de gobierno, de los villistas, de todo de lo que sucedió durante la independencia y todo esto de México. Y era como, haz de cuenta, como yo lo recuerdo, era como me lo platicaban ellos, así como cuando se hundió el Titanic, ¿me entiendes? O sea, también me lo contaron de una forma muy distinta a la que en la realidad te lo ponen en una película, ¿sí? O sea, son cosas que ahí es donde ellos han manipulado todo ese tipo de información y donde tú no tienes el contexto real. Ahora, ¿qué es en lo que más pagan? Y esto lo estás viendo en la actualidad. ¿Qué es lo que más le pagan a la gente precisamente desde los años 50 hacia acá? Quizá un poco antes de los 50, pero ¿qué es a lo que más le pagan a la gente? No le pagan a los médicos, no le pagan a los maestros, ¿sí me entiendes? No le pagan a los bomberos. ¿A qué es a lo que más le pagan? A la gente que entretiene a las masas, ¿sí? ¿Para qué? Pues con la finalidad de que no piense, ¿sí? De que lo que pasó, pues quién sabe qué pasó, ¿sí me entiendes? O sea, entonces lo que sucede es eso, que la mayoría de la gente no tiene una idea clara ni de dónde viene, ni de dónde está, ni de nada, y más cuando hicieron esto de que, pues, de relegar de esta forma a los ancianos y perder todo el conocimiento ancestral que ellos traían. ¿No me entendiste? Ahorita, toda la información que tú tienes, el papel, no dura mucho, ¿sí? Lo es, digamos, o sea, los datos ahorita, todo este tipo de información, de igual forma, o sea, no creas que es tan fiable tampoco en largos espacios de tiempo. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, o sea, teníamos hace 20 años, había discos que se grababan, ¿sí? Esos discos en la actualidad, si tú pones un disco de esos, ya no sirven. O sea, Los conociste tú y yo, no estaba en esa no, época. y no me refiero a los discos, a los LPs, ya sabes. O sea, no, me refiero a los discos que se empezaron a usar con las computadoras que eran de 3,5 y luego Tampoco conocí esas cosas. o sea, entonces, eso es lo que te decía. ¿Te fijas cómo es la tecnología? O sea, ha desplazado otras tecnologías y toda esa información se ha ido perdiendo en el tiempo. Entonces, así sucede. Ahorita, por ejemplo, lo que te estoy comentando de hace 100 años, o sea, hechos que sucedieron hace 100 años, ¿sí? Te pueden decir que fueron hace 1000 o hace 10,000, ¿sí? Y a fin de cuentas, no tienes una forma real. Las pruebas como lo hacen, o sea, la prueba del carbono 14 en realidad no es una prueba fiable, porque el No lo carbono es, no lo 14, es. y es lo único con lo que datan.
No, ya han cambiado, ya se ha reconocido oficialmente que el carbono 14 no es. Te digo eso porque tengo a mi hermana que es arqueóloga. Ya se ha reconocido el hecho de que el carbono 14 no es confiable porque se puede contaminar mucho con polen y con cosas. Pero efectivamente, como tú dices, ese ha sido tema de debate varias veces con Aurelio Mejía, mi socio en los cursos y mi esposa cuando viajamos y nos encontramos en sitios arqueológicos antiguos y también con mi hermana que es arqueóloga, pero mi hermana es arqueóloga prehistórica de religiones prehistóricas, es interesante, y de cuevas, de dibujos rupestres, que también vale la pena hablar de eso. Cuando observamos bien de cerca esos vestigios antiguos, nosotros creemos soberbiamente por estupidez, y por lo que dices tú, nos han llenado la cabeza en los medios, que nosotros somos inteligentes de la historia. Para nada, nosotros somos, en ese momento literalmente estamos viviendo la edad media verdadera de la historia, donde estamos perdiendo información, donde estamos perdiendo conocimiento y todo. En la antigüedad conocían métodos científicos de todo tipo, aparte de observaciones astrales y todo eso, pero también de química, de física, de maquinarias y de todo. ¿Cómo ha podido prosperar el mundo hasta que hemos llegado nosotros tan inteligentes? Tenían maquinaria, tenían todos procesos químicos. El simple proceso de trabajar las pieles. El proceso de trabajar las pieles antiguo es un proceso de baños químicos de varios tipos, no es algo que se improvisa así. La fermentación de la cerveza no es algo que se puede improvisar así. La fermentación del vino, sí, yo vengo de una familia vinícola, la fermentación del vino sí es sencilla. La fermentación de la cerveza requiere conocimiento técnico, de transformaciones previas a la fermentación. No es algo que uno puede saber así porque es ignorante, no, para nada. Y la cerveza tiene más de 5.000 años. Oye, como que con la soberbia de creer que somos tan inteligentes ahora y muy tecnológicos, nos estamos perdiendo cosas. Y lo que estaba mencionando José Luis de las piedras que no solo están en Perú, están en muchas partes del mundo, esas piedras moldeadas. Esa es tecnología y no la tenemos, ni lejanamente entendemos esto. Mi hermana en las cuevas prehistóricas encuentra estados modificados de conciencia en parte, pero también seres que no se entiende de dónde vienen, ¿verdad? Desde arriba. O cosas que tienen ciertas formas que bajan del cielo y no se entiende de dónde vienen. Y están en las cuevas. Ha habido un intercambio de tecnologías. Una cosa interesante que estuve escuchando en un documental relativamente al trigo, el trigo que usamos nosotros, trigo. El trigo se ha investigado que no puede haberse generado naturalmente. Es fruto de alguna manipulación genética, es antiguo, estamos hablando de muchos miles de años, pero históricamente hablando, en los vestigios arqueológicos, de repente aparece el trigo. Hoy está, hoy no está y mañana está. Sí, adelante, José Luis, perdón. Puebla. Cuando nosotros fuimos a hacer una investigación allá de unas tumbas que tenían allá en Puebla, esta persona dijo que sacó un tipo de maíz de exactamente de esas tumbas que tenían desde hace quién sabe cuántos cientos de años, o a lo mejor hasta miles o cientos de años. De ahí, como a veces los enterraban con ese tipo de maíz, los dejaban ahí y ya se quedaban, era como Ofrenda. una ofrenda dentro de la olla, porque a veces los enterraban dentro de las ollas y quedaban ahí ya con el mismo cuerpo y el esqueleto. Pues ellos sacaron ese maíz y ellos empezaron a ver si volvió otra vez a germinar
lo hicieron que germinara. Fíjate. Sacaron unas mazorcas. De ahí me regalaron unas, no mazorcas, me regalaron un tipo de ningún lado. Es un maíz de tipo triangular. O sea, es un triangulito así. Así está ese maíz. Es un triangulito. O sea, no lo encuentras por ningún lado. Y actualmente todo el maíz está muy grande, está de todos colores. Aquel también tiene algo raro, pero sí era un maíz que se generaba hace muchísimo tiempo. Y yo no lo veo ahorita aquí de manera común, en ningún lado lo he visto, ¿eh? Y es un maíz que ya ha sido germinado y es como como la tercera o cuarta generación de ese maíz que han estado reproduciendo otra vez de una y de otra forma, y me lo dieron en Puebla. Qué interesante, ¿no? Sí, hay cosas que aparecieron de la nada. ¿Y cómo que aparece de la nada? Eso de algún lado viene, ¿verdad? Hay De alguna transferencias de tecnologías y hoy nosotros creemos que somos los inteligentes, ¿verdad? Oye, yo estoy viendo que hay muchos mensajes aquí muchos comentarios, ¿no? Valdría la pena también estar viendo los comentarios en YouTube. Sí, eso sí sería bueno. También ahorita déjame ver a ver si me puedo meter aquí a checarlos para poder verlos, porque sí está excelente. No, pues Es un eh, montón. no, son un montón. O sea, aquí hay mucha gente de España, de Perú, Y de todos lados. este, de México. Sí, a esto le llaman también la arqueología prohibida, como lo dice Alex Ross. Calakmul, fíjate, Calakmul, que es donde me decías también, Ángel, ¿verdad? Que es la zona Sí. donde según los datos, tiene 3114 años antes de Cristo. Pero aquí, como nosotros estamos viendo y con el Mucho vestigio, más con los antiguo. esqueletos gigantes que le pidieron a Ángel Fernández, él ir a excavar porque se lo llevaron unos arqueólogos de Edimburgo, de Escocia, de ahí en Escocia, hace ¿cuántos? 34, 35 años. Más o menos como en la época del 75, más o menos, ¿no? Por ahí. El 75, 74 más o menos. Estamos hablando de que estamos ahí ante vestigios de la época antidiluviana. O sea, estamos hablando de 12,000, 10,000, de ahí 14,000, pues atrás sí. 14,000, 15,000, 20,000 años. O sea, esos asentamientos ya estaban desde hace, los tenemos aquí de 3,114, son erróneos. O sea, no son reales por los esqueletos gigantes que Ángel Fernández tuvo en contacto. Él los vio, él los tocaste, ¿no, Ángel? Sí, sí. Aunque se cortó un poco la señal de José Ya, ya. Luis. Ok. Sí, o sea, a fin de cuentas, yo creo que no estamos para nada en el top de la tecnología como nos lo dicen y nos lo han hecho creer, porque actualmente no solo no tenemos la tecnología para construir de esa forma, no tenemos la tecnología para construir con propiedades acústicas, con propiedades de temperatura, con propiedades en general, y no tenemos la tecnología ni siquiera ni la maquinaria para cargar esas rocas, ¿no? Sí. Sí, seguimos en vivo, pero José Luis Se se fue. cortó, sí. Y bueno, leo yo algunos comentarios. Dice Alex Ross, Jiménez del Oso, buen investigador español, pero en México tenemos buenos también. Sí, claro, por supuesto que hay buenísimos en México. No, yo mencioné hace rato a Jiménez del Oso porque es uno de los grandes históricos y muy respetados, pero por supuesto aquí en México hay buenísimos. Y luego
Bueno, hay saludos de todo el mundo. Y Gran Aventura, pues siempre han andado tras de todo estos investigation, pues esto es parte del control y los del pueblo como Maussan y JJ Benítez, las grandes investigaciones que han hecho, sí, los grandes investigadores. Buenos días desde Castilla-La Mancha. Bueno, de ahí ya va a empezar el día ahora. Pero fíjate que lo que estaba comentando ahorita del maíz me hizo acordar de otra parte que hemos visto hace mucho tiempo. Ahí en Calakmul y lo que comentabas tú, toda la selva que ves en la península de Yucatán, sin excepción, toda es plantada. O sea, no es de reproducción natural. No existe, la mayoría de las especies no se reproducen con semillas. Todo lo que ves ahí no es de semillas, es de plantación, o sea, de injertos, ¿sí? Y si te fijas, hay una creencia que es real, que existe el árbol del Chechen, que ya ves que es venenoso, pero Y el chacá al lado. y el chacá siempre está al lado, que es la contraparte, o sea, el antídoto, por decirte, para el árbol. Y siempre, en general, el chacá no está más allá de 2 o 3 metros de distancia. Espera que me está llamando José Luis, ¿eh? Bueno, aquí seguimos en línea nosotros, en vivo. A ver cómo vuelves a entrar. Tienes que entrar, me imagino, al Zoom y ahí ya está. Eso, ya. Ahí está otra vez. Bueno, ya estamos ahorita otra vez en vivo porque sí se nos salió la señal. Qué curioso que se haya perdido la señal, pero... Y que no se ha cortado el en vivo, es curioso. No se ha cortado el en vivo. Eso No. es porque ya los dioses nos están apoyando hoy. Ah, sí, pero había quedado como pausado. Sí, están los comentarios interesantes. Sí, ya vimos que a mí ahorita se me hizo curioso que no podía yo entrar. Parecía como si me estuviera sacando y botando de las brachocas. Bueno, hay mucha gente que viene que nos ha estado escribiendo de muchas partes, fíjate, de España, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de México. Bueno, sí, bueno, aquí uno dice que Alex Ross, los constructores o ingenieros según son los reptilianos. Uno que dice ahí también igual que Alex Ross. Pues bueno, hay el Calakmul, que son los ingenieros, que son los ingenieros conocidos como los reptilianos, que es en la zona de lo que mencionaban ellos allá. Yo creo que en este sentido, mencionar reptilianos, ya vamos a la cuestión de creencias. Puede que sí, digo, no desconozco, pero aquí en este momento estamos hablando de vestigios encontrados. Vestigios encontrados, esos son esqueletos que tienen forma más o menos humana, más grande. Sí, exactamente. Por ejemplo, o sea, ahí con Ángel, tú viste a estos seres, e igual con características el cráneo muy parecido a nosotros. Sí, o sea, en grande y en grueso. O sea, grande, o sea, el cráneo igual grande. Grande, proporcional al tamaño. O sea, Será por eso que los mayas son cabezones. Yo creo a lo mejor. no, fíjate que hay algo muy curioso que puedes ver, por ejemplo, en cualquier zona arqueológica, ¿no? Como decía Leone hace rato,
el chiste de esto, o sea, de estos pueblos, por ejemplo, en este caso lo que queda de los mayas, no tiene nada que ver, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, ellos vienen siendo pobladores o a lo mejor que vinieron y habitaron esas zonas arqueológicas. Lo mismo pasó aquí en México con Teotihuacán. Puede ser, sí. Sí. O sea, It makes Teotihuacán. sense. ¿Mm? It makes sense. Tiene Sí, sentido. sí, o sea, no, digamos, o sea, fue gente que a fin de cuentas no tenía la menor idea de cómo se construyeron las cosas cuando llegaron, ya estaban construidas. Y muy probablemente sea el mismo caso de los egipcios también. O sea, Sí, yo también creo que son culturas antidiluvianas, por eso es Oye, que has, estaban aquí. has tocado el tema de los egipcios. Y resulta que se han encontrado en Cerdeña, en esas cosas de esos tipos así, vestigios egipcios más antiguos que Egipto. sí, sí, A pues, ver, ahí va el bombazo. A ver, más antiguos que en Egipto. sí. Vestigios egipcios más antiguos que en Egipto. Sí, pues, o sea, es que volvemos a lo mismo, te digo, o sea, que quedaron pobladores o ha llegado gente a poblar, cerca de donde estaban esos monumentos. Por eso no tienen idea ni de cómo se construyeron, ¿sí? No tienen idea de cuál era su finalidad. Muchos lo han ocupado de esos mismos pueblos como centro religioso, cuando en realidad a lo mejor no era esa su función, ¿sí? O Ujú. sea, fue Esa fue la señal a Ya se Ángel. fue la señal Ángel. Bueno, Ahora ya regresó ya Ángel. regresó. No te escuchamos, Ángel, ¿qué es lo que ves? sí, chinga. Es que dice, sí, es que dice que mi internet se está cortando. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Ah, bueno. Sí, pues haz de cuenta, todos los pueblos en general, yo más bien o sea, lo que te decía propiamente es que si te fijas realmente, si nos vamos no a miles de años, si nos vamos de ahorita, 200 años hacia atrás, ya de 200 años hacia atrás, tú no tienes nada de conocimiento real, ¿sí? O sea, y no estamos hablando de miles de años. Todo esto que estamos hablando pudo haber ocurrido no hace 500 a 1000 o a los 2000, pero si te fijas en 200 años ya perdiste todo, ¿sí? Ahorita nos ponen como el top de la tecnología, el top de la tecnología y no sabemos para qué se construyeron y creemos que todo pues eran de la era de piedra y punto, ¿sí? En Egipto y en otras culturas, han encontrado esto que comentabas de que cómo perforaban y taladraban, o sea, ese tipo de roca, ¿sí? Y unos dicen que usaban palos de madera con arena y cosas por el estilo, cuando en la realidad hay piedras que se ve el corte y te pueden decir que no tenemos la herramienta para cortar como cortaban ellos, ¿sí? Ujú. O sea, Hay piedras que están perforadas como si hubiera sido un láser que sí, pasó de un lado a otro en Egipto, ¿eh? O sea, de un sí. lado a un láser, perfecto el agujero. Entonces, en general, o sea, todo esto pues nos lleva a lo mismo de siempre. Todo lo que tú te han dicho que eran leyendas, pues a lo mejor no son leyendas, ¿sí me entiendes? Eran cosas totalmente naturales en aquella época. Aquí todo ha sido modificado hasta el extremo máximo, ¿sí? Por ejemplo, si te fijas desde los cuentos para niños, o sea, de los hermanos Grimm, ¿sí? Walt Disney te los puso todos bien bonitos, ya sabes, Ujú. La Bella y la Bestia y Hansel y Gretel y te los pone muy bonitos y las princesas y todo esto. La realidad es que cualquier persona de allá te puede decir que eran cuentos de terror, ¿sí me entiendes? O sea, no eran Ujú. para niños, ¿sí me entiendes? Eran Sí. cuentos de terror. Entonces, o sea, hay mucho por aprender y hay muy pocas fuentes. Esa es la realidad. Tienes Sí, que fuentes escarbar. fidedignas y reales y vean y que realmente se esté dando
esta información. Bueno, ese es un tema muy, muy Sí, amplio. pero ahorita que te moví, que te fuiste, estábamos platicando de lo que comentabas del maíz. Toda esta zona de la península de Yucatán, la selva, está comprobado de que no es una selva natural, es una selva sembrada, ¿ya? No se reproduce con semillas, o sea, es netamente con plantación. Entonces, date cuenta de que igual que tecnología tenían hasta para tener o para hacer plantaciones de ese tamaño. Estamos hablando que es después del Amazonas, es el segundo macizo forestal más grande del mundo, ¿ok? Después de la Amazonia. Entonces, todo eso es lo que te dice que definitivamente tenían otras tecnologías que desconocemos totalmente, ¿sí? En todo ha habido manipulación, no solo en eso. Desde ahora me están haciendo venir a la mente una observación que hice personalmente. Así, de casualidad que no existen las casualidades. Estábamos hace 2 años, estábamos de vacaciones en Italia con mi esposa y mis hijas en la ciudad de Asís. Asís es donde estaba San Francisco. Y entro a una iglesia antigua del 1100 más o menos y me siento a ver un mural. El mural llevaba la fecha 1404. En ese mural había cosas americanas. Una de ellas es el mono araña. No hay en otro lado, es americano. A ver, a mí me han dicho que un tal loco paisano mío, que supuestamente ni siquiera jamás ha existido, pero pues quién sabe, vino a molestar a la gente de acá en 1492. ¿Cómo va a ser que en 1404 hay cosas de Américas allá? Esa es una observación que yo he hecho personalmente. Hay estudios que obviamente eso es puro cuento, porque les interesaba venirse a robar el oro y las cosas acá. Pero ya había tráficos con Américas y mucho más antiguos y más antiguos. Hay pruebas, se han encontrado cosas egipcias aquí, cosas sumerias. Oye, si se ven los repertos arqueológicos encontrados en la cueva de los Tavos en Ecuador, con el padre Crespi, que era un misionero italiano que vivió, ya se fue de misión ahí en Ecuador y se quedó ahí hasta que terminó su vida. Él tenía una colección muy importante, hizo un museo que luego incendiaron el museo y desapareció la colección, luego apareció en un banco. Pero la colección hay fotos, hay tablas sumerias, hay estatuas sumerias en la cueva de los Tallos. Oye, a ver, entonces... No, pues eso que estás comentando te dice muy claramente de que para que veas cómo se ha perdido la información. Simplemente perdiste la información de que existía otro continente, literal, o otros continentes, ¿sí? O sea, el chiste de esto, o sea, como lo que comentas, hay ejemplos que irrefutables de todo esto. Por ejemplo, ¿cuánto calculas que tengan los mayas? O sea, porque se han encontrado vestigios de personas dentro de cavernas y todo esto ahí mismo en Quintana Roo, en cuevas, que ahorita están bajo el agua, Aquí se han encontrado de 10.000 de años. 10.000 años. De 10.000 años en Y Quintana Roo, están, en cuevas bajo el agua, y, con vasijas y cosas y, mayas. y con otra cosa bien importante que ahí sí era válido el análisis del carbono 14, con la fogata junto, pero han estado bajo el agua por miles de años, ¿ok? Esa agua ha conservado la madera y ahí sí se ha podido datar porque no ha sido contaminada. El agua en aquellas cuevas llegó hace aproximadamente 11.000 años. Así que ¿Ok? tampoco 10.000 años es correcto. El agua en aquellas cuevas llegó hace 11.000 años. Entonces,
fíjate, pero vamos a poner estas personas que encontraron dentro de las cuevas y todo esto, dentro de esas mismas cuevas se encontraron osamentas de camellos. No sé si lo viste. Tenían Sí, sí. osamentas de camellos, lo cual en Es noticia pública, eso ¿sí? no es cosa escondida, ahí está. Lo cual en América, pues Ujú. digo, lo más acercado, digo, lo más cercano a un camello, pues sería una llama, ¿no? O Una algo llama, así, sí, los alpacas. pero nada que ver con un camello a fin de cuentas. Mm. Entonces, imagínate, tú dices, bueno, es que todo esto no tiene nada que ver, no, es que sí tiene mucha relación con lo que te voy a decir. Dentro del idioma maya, ¿sí? Y está documentado Hay y chino, hay chino, hay ¿ok? chino. Y Ujú. los chinos tienen más de 100 palabras que se dicen igual en maya, que significan lo mismo, ¿sí? Ujú. Es Sí, como sí, 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 como eso. 150 palabras. Se ha investigado Entonces, eso, sí. entonces imagínate de dónde vienen los mayas y por qué tienen idioma en común con los chinos. Bueno, pero yo creo que eso es lo que ha desviado eh, ese concepto, es lo que ha alimentado la idea que probablemente es falsa, hoy entendemos que es falsa, pero ha alimentado la idea que hace 10.000 años se cruzaron el estrecho de Bering y entraron a Américas desde China. Este tema de que en el maya hay palabras chinas es una de las tesis que sostiene digo, uno de los argumentos que sostiene esa tesis, Bueno, pero no, tampoco creo que por ahí va la cosa, o sea, bueno, es mucho más amplia la cosa. ok, si esa no es suficiente, nada más fíjate esta otra. Todas las momias que han excavado de Egipto, todas, ¿sí? Dan positivo a la cocaína. Sí, eso estaba ¿Sí? escuchando hace poco. Sí, Y, sí. y dime, ¿cuál es el único sitio donde se produce la coca? No sé, me imagino que es Suecia, Exacto. O ¿no? sea, bueno, o sea, entonces date cuenta que a fin de cuentas siempre ha habido un comercio, ¿sí? Otra de las cosas así irrefutables que estaba viendo el otro día, fíjate que el rico de América, en realidad, ¿sabes quién era? Sí era aquí los mexicas y sí era Teotihuacán. ¿Y sabes cuál era su riqueza? Ellos eran el Stanley Steel de aquella época. Ellos tenían la fábrica de cuchillas. Se han encontrado los Sí, de cuchillos obsidiana, de sí. obsidiana hasta en Egipto, ¿sí? En todo Centro y Sudamérica se han encontrado. En Italia, Entonces, obsidianas. Yo las he ¿sí? encontrado. Y cuando analizan esas obsidianas, te remontan a Teotihuacán, o sea, el análisis de las rocas de Teotihuacán. Entonces, ese era su comercio mundial, imagínate, o sea, le vendían cuchillos a todo mundo, o sea, cuchillos, puntos de flecha, llámalo como quieras, ¿no? Hay que dar espacio a las preguntas. Oye, está buena la plática hoy, ¿eh? Interesante. No, se está bastante interesante y mucha gente también igual nos sigue igual mandando mensajes. Eh, pues va a haber mucha, bueno, también igual ahí nos hablan ahora también de Suecia, de Utah, dicen que les manden un abrazo gigante, De gigantes. de gigantes. Y la palabra, bueno, sí, aquí dice, entonces, bueno, sí, es bastante, hay muchísima información por todos lados que en realidad la construcción de los egipcios, para mí yo también siento que es de los antidiluviana, porque según han sacado estudios y de que realmente los egipcios no tienen 5.000 años, 6.000, las pirámides son antidiluvianas. O sea, fueron creadas antes del diluvio que pasó aquí en México con las aguas. Digo en México, en el mundo con las aguas, entonces del diluvio, fueron antes de ese diluvio.
Pues bueno, yo creo que tenemos un tema para varias entrevistas más. Pues yo les agradezco, yo creo que ya nos aventamos como unas 2 horas aquí platicando. Yo les agradezco, te agradezco Ángel Fernández, pues esta plática, el que nos hayas compartido tu, tu, pues tu experiencia que viviste con este encuentro, con estos gigantes, estos esqueletos gigantes de allá de Campeche, en Calakmul. La verdad es impresionante y que tú también igual nos des información de cómo estaban las quijadas, que parecían los molares o de los colmillos para atrás, que fueran dobles, triples o cuádruples muy anchos y que esta es una característica que tenían y que se ha detectado que así está también en otras partes del mundo. Los huesos más anchos, más fuertes, más pues esas características tú que nos has estado dando, la medida que tú le tomaste, que es de 2.8 a 1 y 3.20 a otro, de los que tú me estuviste midiendo. Sí. Ah, y otra cosa bien importante que te había olvidado. Eran 6 dedos por mano. 6 dedos por mano es lo 6 que dedos tenían. por mano. O sea, no Igual los, tenían 5, ¿eh? no tenían 5 como nosotros. No, 6. Por lógica, es que la mano es mucho más grande y haz de cuenta que tienen el sexto dedo. O sea, no solo más largo, sino tienen 6. En Cerdeña he encontrado muchos de 6 y muchos de 5. De 6 y de 5. Bueno, entonces esto también es impresionante también para saber exactamente qué pasó con todos ellos, por qué tenían 6 dedos y qué significa también el hecho de 5 y 6 dedos. Por ahí nos han dicho que cada uno representa una vida similar en otros planos dimensionales, por eso es que tenemos 5 y que todos estamos aprendiendo de esos planos en una sola experiencia. Bueno, eso es lo que comentan. Pues bueno, pues yo te agradezco, Ángel Fernández, todas esta plática que nos estás dando, porque es impresionante lo que tú físicamente constataste de estos esqueletos gigantes, que tú los viste, que tú los observaste, y teniendo la edad de 14 años, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pues bueno, y yo te agradezco a ti también, Domenico, pues esta charla, el que nos hayas presentado también a Ángel Fernández, que tú nos hayas compartido todas las cosas de allá de Italia, de todo lo que ha estado sucediendo por allá, de estos descubrimientos y otra información, también más información que hemos estado ya platicando, que curiosamente tuvimos una plática antes, por ahí en el centro, ahí en el restaurante de los Azulejos, ahí nos habíamos reunido y ahí estuvimos ahí platicando. Entonces ahí estuvimos platicando de muchas cosas. Yo te agradezco enormemente esta entrevista y yo creo que vamos a tener más pláticas, más entrevistas de muchos temas más que por ahí ya estuvimos analizando. Pues bueno, yo les agradezco enormemente, Ángel, Dominico. Me gustaría si alguno de ustedes o cada uno de ustedes les pudiera dar un mensaje a la audiencia antes ya de irnos, que les quieran decir a todos nuestros amigos, a todos nuestros teleaudientes. Ángel, adelante. Pues, pues ahora sí que que las leyendas no creo que sean leyendas, ni urbanas, ni los cuentos sean cuentos, o sea, todo lleva algo todo lo que sean libros antiguos tiene algo de verdad dentro de lo que dice. ¿Ah? Ujú. Bueno, Entonces, de mi parte, quiero decir, para empezar, agradecer muchísimo la oportunidad de este programa, de este en vivo. José Luis, de veras, me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con todos los presentes, con Ángeles, que lo veo todos los días, así que no me preocupo. Ya estamos tratando para hacerle una entrevista a ese personaje que he estado mencionando muchas veces hoy, el investigador italiano Luigi Muscas. Ahí es interesante porque tiene información espectacular.
Y como mensaje quiero decir lo siguiente. Nos han privado de toda esa información para mantenernos ignorantes y divididos. Yo creo que el volvernos a acercar, a buscar, a reencontrar esa información debe ser una herramienta para luchar contra esto, no continuando a mantener la división, sino uniéndonos todos y sintiéndonos todos ciudadanos de este planeta en busca de recuperar nuestras raíces en vista de un futuro mejor para todos, pero unidos, no divididos. Entonces, mi auspicio, mi deseo es que esa información sirva para unificarnos, unirnos todos en una única energía que brille en el universo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Domenico. Muchísimas gracias, Ángel. Y pues bueno, a mí nada más me resta decirles a todos gracias por estar aquí, por darse el espacio de compartir estas experiencias, estas vivencias. Y pues gracias a todos los teleaudientes que nos están viendo desde diferentes partes del mundo, desde Europa, América, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, incluso también hay personas también de allá de Japón que también nos están viendo, de Suecia, de Noruega, incluso también hasta de Rusia, a veces en algunas ocasiones se contactan con nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se están enlazando y pues bueno, gracias y nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego.